En el corazón de Roma, donde la historia y el poder se entrelazan en un silencio milenario, el Vaticano sigue guardando secretos que el mundo jamás ha conocido. Bajo sus cúpulas doradas y pasillos custodiados, se ocultan reliquias sagradas, artefactos imposibles y documentos que podrían reescribir la historia de la humanidad. Durante siglos, los papas han sido los guardianes de un conocimiento que trasciende la fe. Pero entre los muros de mármol y las sombras del poder, hay algo más, algo que nunca fue destinado a ser revelado. Los rumores comienzan con una reliquia, el Arca de la Alianza. Según antiguas crónicas, después de su desaparición del Templo de Jerusalén, el arca fue protegida por sacerdotes que juraron mantener su paradero en secreto. Algunos manuscritos medievales sugieren que durante las cruzadas, caballeros templarios encontraron rastros de ella en Etiopía y que más tarde, bajo órdenes papales, una parte de esa reliquia fue trasladada discretamente a Roma. En los sótanos del Vaticano, donde se conservan los objetos más sagrados del cristianismo, existen cámaras selladas que solo el Papa y un pequeño grupo de archivistas pueden visitar. Nadie fuera de esos muros ha visto su contenido, pero se dice que en una de esas cámaras, protegida por guardias suizos y sistemas de seguridad imposibles, reposa una caja cubierta por telas antiguas, rodeada de inscripciones hebreas. No hay pruebas oficiales, solo testimonios de quienes juran haber trabajado en las profundidades del Vaticano. Algunos hablan de una energía extraña que emana de aquella cámara, de una luz que nunca se apaga. Otros, de la estricta orden de no pronunciar palabras sobre lo que han visto. El misterio del arca es solo una de las piezas de un rompecabezas mayor, porque junto a esas reliquias también se ocultan documentos que podrían demostrar una verdad mucho más inquietante: que la Iglesia posee conocimientos tecnológicos heredados de civilizaciones antiguas. Entre los archivos sellados se mencionan planos de máquinas celestes, tratados sobre energía divina y escritos atribuidos a sabios de Alejandría que describen métodos para manipular la luz y el sonido. Textos que combinan la ciencia y la espiritualidad en un lenguaje que pocos hoy pueden descifrar. Durante el Renacimiento, varios papas patrocinaron experimentos que hoy serían considerados adelantados a su tiempo. En las catacumbas de Roma, se dice que Leonardo da Vinci realizó estudios secretos para la Iglesia sobre geometría sagrada y resonancia acústica. Algunos teóricos sostienen que los bocetos de máquinas voladoras y mecanismos de energía perpetua que aparecen en sus cuadernos no eran simples invenciones, sino reinterpretaciones de conocimientos antiguos que el Vaticano ya poseía. Pero los secretos más oscuros no solo se guardan bajo tierra. Hay rituales, ceremonias y documentos que nunca han visto la luz. Algunos exorcistas del Vaticano han relatado, en confesiones privadas, haber presenciado sucesos que desafían toda explicación. Objetos que se movían solos, voces que emergían de la nada, y figuras que se manifestaban en plena oscuridad. En la Escuela Internacional de Exorcistas, fundada por el padre Gabriele Amorth, el Vaticano entrenó durante décadas a sacerdotes especializados en enfrentar aquello que no puede explicarse. Amorth, quien fue exorcista jefe del Vaticano hasta su muerte en 2016, afirmó en varias entrevistas que dentro del Vaticano mismo existía la presencia del mal. Sus palabras exactas fueron: "El diablo está en el Vaticano". Sus declaraciones estremecieron al mundo, pero el Vaticano nunca respondió oficialmente. Algunos aseguran que Amorth sabía demasiado, que había presenciado rituales que mezclaban lo divino con lo prohibido. Otros piensan que intentó advertir al mundo de algo mucho más profundo, una lucha constante entre la luz y la oscuridad en el corazón de la Iglesia. Y esa oscuridad parece estar ligada a otro secreto, el del llamado Libro del Fin de los Tiempos, un manuscrito que según ciertos investigadores estaría oculto en los archivos papales y contendría profecías sobre el destino de la humanidad. Se dice que fue escrito por un monje anónimo en el siglo XIII y que cada papa, al asumir su cargo, recibe un fragmento de su contenido. Su propósito:
preparar a la Iglesia para el último conflicto espiritual antes del fin de la era. En él se mencionaría la aparición de un falso Salvador, una figura que surgiría desde dentro de la Iglesia para confundir al mundo. Algunos lo relacionan con las antiguas profecías de San Malaquías, quien predijo una lista de papas que terminaría con uno solo, Pedro el Romano, el último pontífice antes del juicio final. Curiosamente, esa lista parece haberse cumplido hasta hoy. Las coincidencias son inquietantes, y el silencio del Vaticano ante ellas, aún más. A medida que los siglos avanzaron, los secretos del Vaticano dejaron de ser solo espirituales. Se volvieron políticos, financieros y, en algunos casos, profundamente humanos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano se convirtió en un punto clave de conexión entre potencias que buscaban influencia y protección. En sus archivos hay documentos sobre operaciones encubiertas, movimientos de dinero y la misteriosa red conocida como la Ruta de las Ratas, que habría ayudado a huir a figuras nazis hacia Sudamérica tras el fin del conflicto. Muchos de esos hombres encontraron refugio gracias a pasaportes emitidos por organismos vinculados a la Iglesia. El Vaticano nunca lo reconoció abiertamente, pero las evidencias encontradas en los años 90 por investigadores italianos apuntan a una red organizada, justificada por una sola idea: evitar que el comunismo se extendiera en Europa. El dinero siempre ha sido una sombra que acompaña a la fe, y el Banco Vaticano, oficialmente conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha sido escenario de los escándalos más oscuros. Desapariciones de fondos, muertes sospechosas y vínculos con mafias italianas marcaron su historia en las décadas del 70 y 80. Uno de los casos más inquietantes fue el del banquero Roberto Calvi, encontrado colgado bajo un puente de Londres en 1982, con los bolsillos llenos de piedras y dinero en efectivo. Calvi era conocido como el banquero de Dios, y se creía que conocía secretos financieros que podían comprometer al Vaticano. Su muerte fue oficialmente declarada un suicidio, pero los indicios apuntan a todo lo contrario. Detrás de ese velo financiero, algunos investigadores creen que el Vaticano oculta algo más que dinero: el control de información. Los movimientos de capital, las transacciones y los contactos internacionales podrían haber servido no solo para proteger los intereses de la Iglesia, sino también para financiar operaciones que escapan a la comprensión pública. Desde la restauración de reliquias hasta expediciones arqueológicas secretas, el Vaticano ha invertido en la búsqueda de objetos que, según las leyendas, poseen un poder más allá de lo terrenal. Uno de esos objetos es la lanza del destino, el arma con la que, según la tradición, un soldado romano atravesó el costado de Cristo en la cruz. Se dice que quien posea la lanza tiene el poder de dominar el mundo, pero que perderla conduce a la destrucción. Varias versiones de la lanza han aparecido a lo largo de la historia: en Viena, en Cracovia, en Alemania. Sin embargo, los rumores indican que el Vaticano conserva fragmentos del metal original, custodiados en una bóveda inaccesible. Documentos internos de 1946 mencionan un envío secreto desde Austria a Roma, bajo escolta papal, apenas terminada la guerra. Nadie ha podido confirmar qué contenía aquel cargamento, pero algunos creen que fue la lanza o algo relacionado con ella. Más allá de los objetos, el Vaticano ha mostrado un interés especial por los lugares donde el cielo y la tierra parecen tocarse. En los años 60, un grupo de sacerdotes y arqueólogos vaticanos viajó a Jerusalén bajo la dirección del padre Agustín Bea. Oficialmente, su misión era estudiar los restos del antiguo templo. Extraoficialmente, buscaban algo más: evidencias de una tecnología descrita en los textos apócrifos, una fuente de energía divina que habría alimentado el Arca de la Alianza. Los informes del viaje fueron clasificados y nunca publicados. Décadas después, surgieron testimonios de obreros israelíes que afirmaron haber visto a los religiosos trabajar en túneles prohibidos bajo el monte del templo.
Algunos hablaban de extraños instrumentos metálicos y de un resplandor azul que provenía de las profundidades. Nada se probó, pero la historia se repite. Cada vez que el Vaticano se aproxima a un misterio, el silencio cae como un velo. Pero los secretos no solo se esconden bajo tierra o en las sombras del pasado. En los últimos años, varios investigadores independientes han denunciado la existencia de un proyecto llamado Cronovisión, una máquina presuntamente creada por científicos vinculados al Vaticano durante los años 50. Según estas teorías, el dispositivo habría permitido observar eventos del pasado mediante frecuencias de resonancia y energía lumínica. Uno de los nombres más asociados al proyecto es el del padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino y músico que afirmaba haber participado en su construcción. Ernetti aseguró que el Cronovisión utilizaba un principio físico desconocido para capturar ecos del tiempo. Dijo haber visto con sus propios ojos la crucifixión de Cristo y hasta escuchado discursos de figuras históricas. El Vaticano jamás confirmó su existencia, pero sí reconoció la carrera científica de Ernetti y su estrecha relación con miembros de la curia. Cuando murió en 1994, todos sus documentos fueron confiscados. Hasta hoy, nadie sabe dónde están. De ser cierta, esa tecnología representaría uno de los mayores secretos de la humanidad, un acceso directo al pasado, o incluso al futuro. Y si el Vaticano tuvo alguna vez una máquina capaz de observar el tiempo, la pregunta es inevitable: ¿qué más ha visto? En los últimos años, el interés del Vaticano por el cosmos se ha intensificado. El observatorio en el Monte Graham, en Arizona, ha sido señalado por teóricos de la conspiración debido al nombre de uno de sus instrumentos, el telescopio LUCIFER, un acrónimo oficial de una instalación científica asociada al proyecto. Aunque el Vaticano explicó que el telescopio pertenece a un consorcio académico y no a la Iglesia directamente, las coincidencias avivaron las sospechas. En una era donde los cielos vuelven a ser observados en busca de respuestas, muchos se preguntan si el Vaticano sabe más de lo que admite. Porque en la intersección entre la fe y el universo, el silencio también guarda poder. Entre los corredores silenciosos del Vaticano, se dice que aún hay reliquias que nunca han sido mostradas al público. Objetos que desafían toda explicación histórica. Fragmentos de piedra que brillan con luz propia. Pergaminos escritos en lenguas desaparecidas. Y copas que algunos identifican con el Santo Grial. Según los textos más antiguos, el cáliz que Cristo usó en la Última Cena fue llevado a Roma tras la persecución de los cristianos y protegido por generaciones de monjes. Con el paso del tiempo, su rastro se perdió. Sin embargo, una teoría sostiene que el Vaticano no lo perdió, sino que lo ocultó, que el Grial no es solo una copa, sino un artefacto de origen desconocido, capaz de generar una energía que los antiguos describían como vida eterna. Los escritos de los padres de la Iglesia mencionan símbolos de poder vinculados a la sangre de Cristo. Algunos investigadores modernos creen que detrás del mito del Grial hay algo más tangible, un objeto físico con propiedades aún no comprendidas. En 1939, el arqueólogo Otto Rahn, obsesionado con la leyenda, fue encontrado muerto en los Alpes después de haber asegurado haber descubierto el secreto de los templarios. Entre sus papeles se halló una referencia a un contacto dentro del Vaticano, quien supuestamente le había advertido que no todo lo sagrado es humano. Esa frase quedó grabada en la historia de los misterios del Vaticano, porque a lo largo de los siglos, distintas fuentes han sugerido que la Iglesia ha tenido contacto con conocimientos que no pertenecen completamente a este mundo. Documentos apócrifos, sellados con el sello papal, mencionan mensajeros de luz y carros ardientes del cielo. Algunos lo interpretan como metáforas de la divinidad, otros como descripciones antiguas de algo que hoy llamaríamos extraterrestre. En 2010, un periodista italiano filtró correspondencia interna del Observatorio Vaticano donde se hablaba de un evento astronómico no clasificado,
observado en el hemisferio sur. Las imágenes nunca fueron publicadas y el Vaticano jamás emitió comentarios. Pero el interés de la Santa Sede por el cosmos no es nuevo. Desde los tiempos de Juan XXIII se han registrado encuentros privados entre pontífices y científicos que estudian fenómenos fuera del planeta. Y aunque el Vaticano siempre ha mantenido su postura de cautela, en los círculos internos se dice que existen informes sobre señales en el espacio profundo que aún no tienen explicación. La hipótesis más audaz sostiene que el Vaticano custodia evidencia de contactos ocurridos hace siglos, interpretados entonces como manifestaciones divinas. Las apariciones luminosas, los descensos de figuras celestes y las voces que surgían del cielo podrían tener una lectura diferente bajo la luz de la ciencia moderna. ¿Y si aquellos prodigios no eran milagros, sino encuentros? Pero incluso si esas teorías son ciertas, el Vaticano jamás lo admitirá, porque aceptar que no estamos solos cambiaría el fundamento mismo de la fe humana. A lo largo de la historia, cada vez que un secreto estuvo a punto de salir a la luz, algo ocurrió. Muertes repentinas, desapariciones, silencios impuestos. Desde investigadores que afirmaron haber hallado pruebas de reliquias imposibles, hasta cardenales que desaparecieron sin dejar rastro tras anunciar revelaciones inminentes. El patrón es siempre el mismo, el misterio sobrevive. Y quizás ese sea el verdadero poder del Vaticano. No el control político, ni la riqueza material, sino la administración del misterio. Mantener el límite entre lo visible y lo invisible. Ser el guardián del secreto que sostiene la fe, incluso cuando la verdad amenaza con destruirla. Hoy, mientras el mundo se adentra en una nueva era de información y descubrimiento, los muros del Vaticano continúan firmes. Tras ellos, millones de páginas selladas, objetos sin catalogar y reliquias que podrían alterar nuestra comprensión de la historia, esperan el momento en que alguien se atreva a mirar. ¿Está la humanidad preparada para conocer lo que se oculta en el corazón de la Iglesia? ¿O el último secreto del Vaticano seguirá siendo, como siempre, el silencio? Lo único cierto es que hay puertas que aún no deben abrirse, y quizás, cuando se abran, ya no habrá vuelta atrás. Suscríbete para más misterios como este.